El día de hoy tenemos entrevista con respecto al tema de finanzas y las estrategias con una líder financiera con más de 20 años de experiencia. Ella está especializada en finanzas estratégicas, gestión del cambio y control interno. Su enfoque se basa en optimizar procesos, mitigar riesgos y alinear la estrategia financiera con el crecimiento sostenible de los negocios. Ella cree en el metaliderazgo. Si buscas soluciones financieras estratégicas y de liderazgo enfocado en resultados, esta es la entrevista que no te puedes perder. Con ustedes tenemos a Johan Vitalida. ¿Cómo estás, Johan? Gracias por este espacio. Muchas gracias también por la introducción. Me siento muy identificada con la descripción que has hecho de mi experiencia. Desde ahí, desde mi propósito, es que me parece genial este espacio porque me va a permitir compartir información que de pronto les sea muy útil en su día a día. Muchísimas gracias a ti, Johan, por haber aceptado la invitación de Buen After Five en el día de hoy. Para ustedes, si nos están sintonizando por primera vez, el formato que nosotros utilizamos para las entrevistas son 7 preguntas con. En el día de hoy, 7 preguntas con Johan Vitaliano. Dicho eso, vamos a entrar de lleno en la primera y es, ¿qué te inspiró a adentrarte en el mundo de las finanzas y cómo empezó tu trayectoria en este campo? Te podría responder con el hecho de haber estudiado contabilidad, pero hay mucho detrás. Yo vengo de una familia muy humilde en la que he visto cómo de manera estratégica, digamos, los recursos alcancen para lo necesario. Y de ahí, en el camino, estudié un tema técnico en cuya estructura estaba el curso de contabilidad. Y ese curso fue el que me acercó a lo que hoy hago en mi profesión y como tú ya has dicho, ya vengo ejerciendo más de 20 años. Me gusta de las finanzas el hecho de que no son solo números, sino detrás de los números puedes definir una estrategia para que el manejo de las finanzas, del dinero, sea mucho más eficiente. Tú sabes que con lo que mencionas, has o vienes de unos inicios o una familia donde se necesitó aprender a manejar los recursos. Esta es casualmente la segunda vez que yo escucho esa frase esta semana. Y la primera vez fue con una CEO de una empresa que ella decía que si alguien quiere aprender o gestionar de manera adecuada las finanzas de su negocio, solamente debe dárselo a una mujer latina que venga de una familia de escasos recursos, porque sabemos hacer que cada peso, que cada dólar cuente. Y me parece muy Así es. interesante que tú también lo mencionas en esta entrevista. Yo quiero seguir la entrevista moviéndonos un poco de lo que es la finanza en los negocios a lo que son las finanzas personales, porque si sabes manejar tus finanzas a nivel personal, muy probablemente sepas entender cómo se configura financieramente una empresa y cómo mantenerla a flote. No es una garantía, pero muy probablemente puedas saber hacerlo. Entonces quiero, como segunda pregunta, saber, ¿qué crees que tú que es lo más importante que la gente necesite aprender sobre finanzas personales, pero que rara vez tú has visto que se enseña en cualquier curso, certificación o lugar donde vayamos a buscar ese tipo de informaciones? Claro. Mira, voy a tomar tu introducción de la pregunta, porque yo tengo, como mencionaste, 20 años en todo el mundo corporativo y financiero. Y si yo hago un análisis paralelo de mi vida personal y mi experiencia profesional en este campo, lo que me ha tocado encontrar en similitud es que la estrategia en el negocio ayuda a manejar los recursos de manera eficiente, igual que en la vida personal. Vayan introduciendo esos conceptos. Pero por otro lado, también muy importante aprender a trabajar sobre nuestras creencias, entender que nuestro origen puede ser, y puede ser de dos aspectos, ¿no? Puede ser un origen muy humilde o un origen de una familia muy acomodada. No debe ser o no debe condicionar tu calidad de vida futura. Tú tienes total capacidad de trabajar en tus creencias para lograr, si vienes de una familia humilde, para lograr construir una salud financiera próspera, para poder tener tu propio patrimonio, para poder construirlo en el camino. Entonces creo que son dos aspectos muy importantes, el tema estratégico y de propósito y el tema de trabajo en creencias personales limitantes, ¿no? El hecho de cuáles son tus emociones y tus sentimientos por el dinero. ¿Sientes miedo? Hay gente que le siente asco, hay gente que cree que está muy ligada a temas de corrupción o a temas malos. Creo que esos dos aspectos son muy importantes de aprender a trabajar en el camino de crecimiento personal. Así que creo que esos dos aspectos son muy importantes. Me encanta lo que dices sobre las creencias personales. Uno a veces entiende que traumas psicológicos o traumas de infancia tienen mucho que ver con temas de ansiedad, con temas de depresión, de desapego.
o de no poder socializar de la manera correcta con otras personas. Sin embargo, también se extrapola la forma en la que nosotros manejamos nuestras finanzas, o más bien a la relación con el dinero, como tú mencionabas. Hay personas que simplemente no hacen dinero, no porque no sepan, sino porque tal vez vivieron alguna historia de corrupción cuando eran pequeños, que era lo que tú mencionabas, y asocian el dinero a esa sensación de estar haciendo lo mal hecho. Aunque se lo estén ganando honradamente, psicológicamente hay un trigger ahí que desencadena esa sensación de que no estoy haciendo algo ético, porque fue lo que vivieron cuando pequeños. Entonces, ya que tú mencionas esa parte de que de lo más importante y que no se enseña es esa relación con el dinero, sanar esa relación. Quiero ir al polo opuesto de la pregunta y es cuáles son los errores más comunes que las personas cometen cuando manejan sus finanzas o cuando manejan el dinero y cómo tú has aprendido que eso se puede evitar. Claro, creo que dependiendo en qué momento de tu carrera estés, quizá, por ejemplo, cuando tú vas avanzando, y he tenido amigos, he tenido personas muy cercanas que van avanzando en su profesión, van creciendo en su línea de carrera, el hecho de creer que cuanto ganas más, lleva a las personas que van creciendo en su línea de carrera a gastar más de lo que a veces tienen para cubrir. Es humano querer más, es humano querer una casa más grande, un carro de una marca mucho más cara y etc. Pero creo que detrás de eso tenemos que dar un pasito atrás y de pronto ser conscientes de nuestro nivel de gastos, qué tanto puede ser excedido con nuestro nivel de gasto, qué tanto podemos exceder nuestro nivel de ingreso, qué tanto podemos afectar nuestro futuro con los gastos que ahora estamos decidiendo generar. Entonces, eso creo que es uno de los errores más comunes en el ámbito profesional o de crecimiento, ¿no? Ganas un poquito más, ya comienzas a gastar más y quizás sales de la conciencia de que si estoy ganando más, va a llegar un momento en que ese más lo voy a necesitar. De pronto lo puedo ahorrar, lo puedo invertir, y puedo utilizar de manera más eficiente, ¿no? Ese es un error muy, muy común, muy común. Entonces, yo como lo estoy escuchando, para asegurarme de que estamos entrando de la manera correcta a nuestra audiencia, que ha venido en el día de hoy a aprender más sobre sus finanzas personales, es que si seguimos el consejo de la pregunta número 2, sanamos nuestra relación con el dinero y creamos estrategias claras, como tú decías, es lo que has visto que funciona para negocios, al igual que de manera personal. Si nos adaptamos y nos mantenemos esa estrategia, independientemente de que nuestra fuente de ingresos aumente, que es algo que tiende a pasar mucho en Latinoamérica durante los meses de diciembre, donde se reciben bonificaciones, y aquí en Estados Unidos durante febrero o marzo, que se recibe el retorno de los taxes. Si en vez de ver ese ingreso, por no decir que haya un aumento salarial de por medio, como hay dinero que puedo gastar y debo gastar, si simplemente lo vemos como que voy a seguir con mi estrategia y ahorro ese dinero o lo reinvierto en algún plan que diseñé para eso, entonces entiendes que ese es el error más común que se ve, que las personas no planean qué hacer no se preparan o no se organizan para manejar de manera adecuada esos incrementos, porque según lo entiendo, el problema viene con el incremento, no cuando falta. Claro, y eso tiene su origen en el hecho de no tener claro quizás hacia dónde quieres ir, de lo que yo hablaba del propósito, hacia dónde quiero ir financieramente. O sea, hay estadísticas de la Asociación de Psicología, por ejemplo, han hecho estudios sobre el bienestar humano físico, emocional, y uno de los aspectos que deteriora el bienestar humano es el estrés financiero. ¿Y por qué se da el estrés financiero? Porque hay momentos en los que nos toca enfrentar situaciones en las que no tenemos los recursos suficientes. Entonces, no ser consciente de que puede llegar ese momento, y no es para vivir en alerta, ¿no? Sino para vivir de un modo planificado, con un propósito. Creo que no tener claro ese propósito es lo que puede llevarnos, y digo llevarnos porque en algún momento yo también lo he hecho, a gastar sin una planificación previa. Si vemos que ingresa un dinero adicional, gastarlo sin pensar en que de pronto eso me puede servir, no sé, comprar algo más adelante que represente una inversión y que me pueda generar más ingresos,
o quizá para un viaje familiar que también es necesario, o sea, la recreación familiar, o la educación, ¿no? Invertir en un curso que me permita tener más capacidades, habilidades por ahí, crear una nueva fuente de ingresos, es lo que hace que al final tomemos decisiones compulsivas, ¿no? Si hay más ingreso, gasto en lo que tenga enfrente y lo que como humano me pueda desear en ese momento, ¿no? Sin no tener una racionalización detrás. Yo creo que es eso. Correcta. Mira, aquí en el canal o en la comunidad de Malva Group, que es a donde pertenece el canal de One After Five, durante el mes de enero nosotros estuvimos leyendo el libro de The Compound Effect o el efecto compuesto y Ok, habla mucho de, similar a los hábitos atómicos, habla mucho de pequeños esfuerzos que hacemos todos los días que cuando se componen o cuando se suman nos dan un resultado positivo si lo tenemos planeado, pero ujú. si son hábitos negativos, entonces tienen un efecto contrario. Tomando eso en cuenta, hay algo que me interesa preguntarte y es sobre hábitos financieros. Con los 20 años de experiencia que tienes, ¿cuáles son esos hábitos financieros que tú les recomendarías a nuestra audiencia en el día de hoy, en caso de que ellos estén buscando mejorar su estabilidad económica? Puedo categorizar mi recomendación en 4 aspectos, así muy concretos. Uno es trabajar con un presupuesto. Si eres solo o si tienes una familia extendida, creo que es muy importante trabajar con un presupuesto y ser conscientes en base a este presupuesto de qué gastos tienes, qué gastos son indispensables, qué gastos son realmente necesarios, de qué gastos puedes prescindir. Quizá no hoy, en un momento en el que tengas que ajustar un poco más el cierre de tus recursos, manejar un presupuesto, no necesariamente verlo a diario, sino solamente por el hecho de hacer el ejercicio una vez al mes, te hace muy consciente de cuáles son tus gastos. Y en ese momento, en el momento en que haces ese ejercicio, te das cuenta de que, por ejemplo, puedes tener los famosos gastos hormiga, que son gastos no planificados, que así individualmente te parecen muy chiquitos. De pronto gastas $10 un día, $10 el otro. Al final del mes, si multiplicas $10 por 30 días, te salen $300 que has gastado en algo que de pronto ni siquiera te sumó valor en el momento. Esos gastos que se llevan tus recursos sin ningún propósito y a veces sin ningún disfrute detrás, ¿no? Entonces, el primer hábito que les diría es implementar un presupuesto que permita para ustedes tener claridad sobre sus gastos y también sobre sus ingresos. Lo otro, y ya yendo un poco más a detalles, comenzando en general por el hecho de buscar y manejar un presupuesto no es complicado. Ahora que tenemos tanta abundancia de información en web, googleamos ingreso, les diría, piensen en qué capacidades tienen para poder generar una fuente de ingresos secundaria e incluso una fuente de ingresos pasiva, ¿no? Ese hábito de evaluar qué otra fuente de ingresos pueden generar va a hacer que a la larga puedan tener una fuente de ingreso adicional a aquella que tienen de pronto en su trabajo dependiente o independiente, ¿no? Por ejemplo, hacer pequeñas inversiones que les generen intereses, ese es un ingreso pasivo. Por ejemplo, ustedes no hacen mucho más que depositar el dinero en el banco y eso les genera interés. Entonces, evaluar sus ingresos, ¿no? Para poder diversificar su fuente de ingresos. Y yo acá puedo contar una experiencia personal. De 9 meses, 10 meses, fui desvinculada de un trabajo. Entonces, en ese punto, eh, me puse a reflexionar sobre mi comportamiento financiero todos los años y de verdad, si yo quizá no hubiera tenido el hábito de manejar un presupuesto, ajustar en algunas cosas, sin sacrificar la calidad de vida, ¿no? Porque a veces tienes hijos, quieres salir a comer a lugares bonitos, por ejemplo, pero claro, la frecuencia también determina qué tanto estás gastando. Entonces, de pronto, salir una vez al mes y no toda la semana, eso te permite ir ajustando. Pero, ¿qué me permitió tener estos hábitos a lo largo de mi vida profesional? Y no de manera tan estricta, ¿no? Pero sí lo ponía en práctica, es que llegué a ese momento de desvinculación en el cual se cortó mi fuente de ingresos principal
sin generar tanto estrés financiero. Entonces, ¿a qué voy con esta experiencia? Si ponen en práctica estos 4 hábitos, les va a permitir, si en algún momento, Dios no quiera, tienen que pasar por alguna circunstancia en la que requieran de más recursos o cubrir un periodo sin una fuente de ingresos, van a poder tener ingresos pasivos o una fuente adicional de ingresos que les permita cubrir esos gastos que igual se dan, ¿no? Igual uno tiene que seguir pagando, si tienen hipoteca, si tienen hijos, escuela, alimentos y todo esto. Hacer ese ejercicio de qué otras fuentes de ingreso puedo crear es muy saludable. Luego, cuestionar tus gastos, ser conscientes de cómo estoy dejando ir mi dinero, ver qué compras compulsivas estoy haciendo. Me está yendo, no sé, de pronto entro a Amazon y sin haberlo planeado ya compré $500 o $1,000. Ser consciente de los gastos y para esto el uso del presupuesto va a ser muy útil de todas maneras. Y lo otro es evaluar las deudas, ver si tienes deudas con una tasa muy alta. Tú has hablado de interés compuesto y eso me trae a la mente el tema de los intereses de la tarjeta de crédito, de los préstamos personales, de los hipotecarios, que de pronto la tasa es más baja, pero evaluar qué deudas tienes y qué tanto de tu dinero se está yendo pagando intereses. Porque de pronto por un lado tienes ahorros y por otro lado tienes una deuda por la que estás pagando, no sé, 25% de interés y podrías amortizar con tus ahorros esa deuda para que no esté fugando dinero. Eso es por un lado con la deuda, el tema de los intereses, y lo otro es que si te vas a endeudar, evalúes si esa deuda va a ser eficiente y realmente la vas a hacer producir. Una deuda para un gasto superfluo que no te vaya a generar beneficio futuro. Entonces, son 4 cositas que de pronto me he ido un poco más de la cuenta en tiempo, pero que creo que son muy importantes ponerlas en práctica. Perfecto. Y no, no te ha sido en tiempo, al contrario, nosotros necesitamos este tipo de educación financiera Claro, porque es como mencionas, son cosas que cuando te oigo mencionarlas suenan muy lógicas, pero cuando uno evalúa en su día a día, no las hace, porque parecieran tener un impacto tan mínimo en el futuro cercano que uno entendería que no nos están afectando a largo plazo, pero realmente sí lo están haciendo. así es. Especialmente el tema que tocas es sumamente importante desde mi perspectiva, especialmente aquí en los Estados Unidos. Y voy a mencionar, de hecho, Latinoamérica completa, donde con el creciente cambio en los gobiernos, este cambio incluso cultural, voy a mencionar, porque los gobiernos están cambiando la estrategia, estamos viendo que en diferentes países, la situación de Venezuela, la Ujú. situación de El Salvador, la misma República Dominicana, aquí en Estados Unidos con la llegada de Trump, nos estamos moviendo de gobiernos que seguían la misma línea de pensamiento a gobiernos que están haciendo un cambio cultural. Entonces, lamentablemente ese cambio cultural se refleja muchas veces en desvinculaciones masivas, reajuste en el plan, especialmente para las personas que trabajan para el gobierno, de que hay un cúmulo importante de personas que no están trabajando o las famosas botellas, como le dicen en República Dominicana, y se necesita hacer esa limpieza donde lamentablemente se van los más nuevos en el programa de contratación, no necesariamente los menos efectivos. Y lo voy a poner dentro de comillas porque para cada país y cada institución es diferente. Pero como dices, una desvinculación es algo que nadie está esperando. Y si no nos preparamos adecuadamente a nivel financiero, puede tener un impacto masivo en nuestras vidas, en las de nuestra familia en caso de tener parejas y en la de nuestros hijos en caso de que haya hijos. Porque la fuente de ingresos se corta y los beneficios a los que estamos acostumbrados. Entonces, quiero seguir con esta pregunta porque me viene a la mente y es, ok, yo puedo programar mis planes y hacer ahorros, pero como tú mencionabas, ahorros no necesariamente se considera una fuente de ingresos, porque ahorro es lo que tengo y no gasto. ¿Qué estrategias que sea simple, que incluso mi hijo de 11 años pudiera empezar a implementar mañana, exagerando un poco, que tú pudieras recomendarnos para poder equilibrar y entender qué es un ahorro y qué es una inversión? ¿Cuándo ahorro? ¿Cuándo invierto? Claro. Ahorro, para diferenciar, ¿no? Ahorro e inversión. Ahorro es cuando guardas dinero. Guardas dinero, puedes tener el dinero en una cuenta. Práctica, por ejemplo, ahorro el 20% de mis ingresos. Ese es ahorro, ¿no? Vas acumulando dinero.
en una cuenta que no necesariamente te paga una rentabilidad. Entonces, es ahorro, pero el ahorro del dinero, tú sabes que el dinero en el tiempo pierde valor, ¿no? Entre la inflación, entre el poder adquisitivo va bajando. Te permite, por medio de la inversión, tú te permites colocar ese dinero para que te genere beneficios, ¿no? Puedes invertir, por ejemplo, y aquí es muy importante conocer tu perfil de riesgo. ¿Qué tanto riesgo quieres asumir? Por ejemplo, yo tengo que aceptar que mi perfil de riesgo es conservador. Entonces, si invierto en algo que me permita asegurar que voy a recuperar mi dinero. Hay otras personas que tienen un perfil de riesgo alto, agresivo. Entonces ellos invierten en bitcoins o en instrumentos que tienen mucha más volatilidad. Pueden ganar mucho, pero también pueden perder de un momento a otro. Entonces es muy importante conocer tu perfil de riesgo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Según tu perfil de riesgo y qué tanto conozcas y qué tantos recursos tengas, tú puedes decidir colocar ese dinero en un recurso que te va a permitir generar beneficios. Por ejemplo, puedes invertir en un inmueble que te puede generar una renta, ¿no? Ese es un tipo de inversión. Colocas ese dinero en un activo que te vaya a generar una fuente de ingresos. Como ahorro no te genera una fuente, no se convierte en una fuente de ingresos. Puedes invertirlo en un negocio, de pronto evaluando tus habilidades, tus preferencias, de pronto de chiquito te gustaban las manualidades y ahora estás en trabajo de oficina, en horario de oficina, pero también puedes emprender algo de manualidades, pues puedes invertir en equipos, en todo lo que necesitas para desarrollar un negocio de manualidades. Por ahí contratar a alguien para hacer un negocio con un poco más de capacidad de producción. Entonces, esa es una inversión, es colocar tu dinero en un activo, puede ser un inmueble, puede ser también un fondo en una entidad bancaria que te permita ganar 9, 10% de rentabilidad, que ya es un ingreso que está cubriendo la inflación o la pérdida del valor de dinero en el tiempo. Entonces, hay diferentes formas de invertir, pero en general una inversión es colocar el dinero en algún recurso, en algún instrumento que te permita generar un ingreso adicional. Y claro, como decía al comienzo, depende de tu perfil de riesgo. Eso hay que conocerlo y hay que ser muy consciente, ¿no? ¿Qué tanto tiempo tengo para poder dedicarle a esa otra fuente de ingresos? ¿Qué tanto puedo estar atenta a la volatilidad para poder vender en el momento en que el precio está subiendo si es que he invertido en acciones? Entonces, esa es la diferencia entre un ahorro y una inversión. La inversión es capaz de generarte una fuente de ingresos. Un ahorro se puede convertir en un colchón de contingencia, ¿no? Es bueno tener también un dinero en el banco ante cualquier contingencia, tú puedes asistirte con ese fondo. Entonces, eso es la diferencia. Ahora, tú puedes hacer pequeñas inversiones con tus ahorros a muy cortito plazo, ¿no? Para que no ganen lo que te dé el banco, que probablemente sea 1 o 2% por tenerlo en una cuenta de ahorro, y lo puedes invertir en fondos mutuos a un mes y de pronto te pagan 6% y por ahí estás invirtiendo un poquito más. Y en esas dos situaciones, lo que yo les puedo recomendar es siempre reinviertan lo que ganan, no se lo gasten, porque eso va a ser lo que tú hablabas del interés compuesto, que hablan tanto en Hábitos Atómicos como en el libro que mencionaste, es tú hoy vas a invertir $10, esos $10 te van a dar $1 de ganancia. Si reinviertes $11, la ganancia va a ser 1.1 y así vas incrementando esos $10 en el tiempo, ¿no? Entonces, Mira, me encanta lo que dices de aprender a conocer tu nivel de riesgo y hasta dónde te sientes cómodo y tus capacidades, porque mira, yo te digo, mi esposo es experto invirtiendo en la bolsa. A él le encanta, él tiene el tiempo de poder dedicarse a ver cuándo el mercado está dando un indicador de que va a bajar y le conviene vender y de cuándo está abajo y le conviene comprar. Yo no tengo el tiempo para dedicarme a ello. Al contrario, las veces que lo he intentado me ha resultado muy frustrante porque veo que él vende y genera ingresos y yo claro, simplemente tengo que esperar a la próxima oportunidad y no pude montarme en la ola y recibir el beneficio. Yo soy así, más de ingresos pasivos, tener un certificado financiero como los tengo estáticos, déjame abrir un certificado, 6 meses, un año, y entonces claro, esa ganancia vuelvo y la reinvierto.
que no necesita de mí, no necesita de mi atención, no tengo que estar pendiente a la volatilidad, simplemente deposité y reinvertí. Y te estoy poniendo los dos extremos, mi esposo y yo, pero hay un sinnúmero de factores de riesgo que están de por medio, que las personas que nos están viendo hoy, que siguen Wine After Five, pueden empezar a diferenciar cuáles son sus factores de riesgo. Incluso, no sé si tú los recomiendas, pero yo soy de las personas que identifico mi factor de riesgo intentando. Entonces, si tienen una porción de sus ahorros que les gustaría intentar en la bolsa o invertir en mercados de alto riesgo, como tú le llamas, y medir su nivel de estrés o su nivel de comodidad con ese mercado sin sacrificar sus ahorros, sin que sea perderlo todo o ganar, yo recomendaría que lo hicieran. Simplemente para que se mojen los pies, como dicen, y ver qué tan cómodos se sienten. Así es muy sano, creo, explorar, ¿no? Porque si no exploras, no conoces, si no exploras, no aprendes, si no exploras, ahora, para explorar no vas a invertir todo lo que tienes, ¿no? Cuando uno invierte hay que tener dos cosas muy claras. Primero, inviertes lo que tienes disponible para invertir sin embargarte a ti mismo, ¿no? No puedes hipotecar tu casa para invertir. Entonces, primero es eso, tener en cuenta que inviertes lo que tienes disponible para ese tipo de transacciones. Y lo otro es que sí, o sea, si inviertes tienes que estar muy consciente del tiempo que necesitas para monitorear el instrumento en el cual tú estás invirtiendo. Así que yo también lo recomendaría que exploren con qué instrumento de inversión se sienten más cómodos. Los certificados funcionan muy bien porque tú pones el dinero, el tiempo pasa y te liquidan el instrumento y ya tienes tu ingreso. Si tienen capitales grandes, invertir como quien dice, en ladrillos, probablemente ahora que el entorno está muy movido por el tema de las guerras y por el tema de la coyuntura, pues probablemente es una de las inversiones más seguras que hay que hacer si es que estamos hablando de fondos. Y lo otro es que si estás con ánimos de invertir, piensa en largo plazo, no pienses en corto plazo, que al final estas rentabilidades, que va muy de la mano con la recomendación que les hacía de reinvertir siempre lo que están ganando. Al final, el resultado de las inversiones lo van a ver mejor a largo plazo que a corto plazo. Son esas dos recomendaciones que les daría si van a comenzar a explorar ese tipo de inversión. Como dice la frase, play the long game. ¿Dónde me conviene moverme, invertir o no? Y me llega a la mente la pregunta, aprovechando que te tenemos aquí como experta en finanzas personales y de negocios, de lo que has visto en lo que va de año, hacia donde se va moviendo la globalización. ¿Cómo ves que estas situaciones o estos cambios globales están afectando la manera en la que las personas manejan sus finanzas? Por un lado, hay un aspecto macroeconómico, ¿no? La volatilidad, como tú comentas, en el mercado, mayor inflación, mayor desempleo. Esto sin duda genera escenarios altos de estrés. Y si sumamos a eso el hecho de que hoy mismo no está tan profundizado el tema de educación financiera, pues se generan escenarios en los que las personas no tienen los recursos suficientes para poder mantener una calidad de vida. En ese escenario también, y ese es el otro lado de la moneda, creo que si salimos de ese aspecto macroeconómico, digamos que estamos en un mercado en el que la tecnología avanza muy rápido. Tenemos abundancia de información en redes, en Internet, y cada vez es más fácil, independientemente de tu relación laboral, es decir, si eres dependiente o independiente, se te hace mucho más fácil comprar, ¿no? Si no con la tarjeta de crédito. Sé que las personas desarrollen más este comportamiento de compras compulsivas. La vez pasada hablaba con un conocido y me decía, no, me he bajado el app de Temu y hay cosas tan baratas que la verdad compro y compro y compro porque me gusta tenerlas en la casa, tal. Y la vez pasada compré $1,000 en cosas pequeñas. Y cuando le hice la pregunta, ¿y de todas esas cosas que compraste, realmente necesitaba? Y se quedó pensando y la verdad todavía no las he desempacado, o sea, todavía no las he comenzado. Entonces, eso también creo que es un aspecto que está afectando mucho
la gestión de los gastos de las personas, porque si tú acercas y haces más fácil que las personas compren, ¿no? Teniendo una tarjeta de crédito, incluso que, digamos, la tarjeta de crédito cuando compras no te dice ya está cerca de tu límite de crédito o ya te falta 20% para completar el límite de crédito, no hay ninguna de esas notificaciones, tú compras, sigues comprando y prepararnos. Educación financiera, yo estoy convencida de que tiene que estar en una currícula de educación básica para que nosotros mismos podamos gestionarla de manera adecuada. El impacto, o sea, el mundo cambia, lo permanente es el cambio. Y el mundo va a seguir cambiando, las coyunturas políticas van a seguir quizás, no sé, empeorando. Nadie, yo no lo manejo, tú no lo manejas. Nosotros, digamos, los mortales que tenemos que trabajar día a día, aun cuando hayan guerras, eso no va a cambiar. Entonces, lo que sí puede cambiar, digamos, es nuestro nivel de educación financiera y desde ahí es que, bueno, les recomiendo que puedan profundizar en ese tema y que esto que estamos compartiendo hoy pueda servir para que comiencen, ¿no? Para que arranquen si es que aún no han comenzado. Te comento que el problema no solamente lo veo con las tarjetas de crédito, también lo veo porque inteligentemente el capitalismo. Hubo un momento en el que las personas empezaron a notar, las tarjetas de crédito me están saliendo muy costosas, estas aplicaciones me están generando muchos gastos. ¿Qué hizo el capitalismo? Generó aplicaciones que te permiten comprar a crédito, no con tu tarjeta, pero dividiéndote en cuotas. Entonces, $20 al mes, hoy no son nada, pero cuando tomas $20 al mes hoy, más 40 del mes que viene, ya vas por 60. Cuando vienes a darte cuenta, estás pagando $800 mensuales por artículos que compraste que no necesitas. Y como mencionas, excelente recomendación, porque algo que yo siempre sé hacer, por eso mismo, porque por lo menos aquí en Estados Unidos, y sé que en República Dominicana tampoco, dentro del currículum escolar no existe la educación. Que yo empecé a hacer, a implementarla con mis hijos. Mis hijos reciben una mesada todos los meses para ganársela. De hecho, tienen que sacar buenas calificaciones porque es como su salario. Entonces, si no la sacan, no tienen. Y cada Claro, vez que ellos quieren comprar algo, claro, por ejemplo, tengo al más grande que él quiere comprar una computadora para poder jugar, pero todos los meses quiere hacer gastos hormiga, como tú dices, que si un refresco aquí, que si quiere comprar algo para una plataforma que se llama Roblox, con dinero. Le digo, recuerda que si utilizas tu dinero, no vas a poder comprarte la computadora tan rápido como te gustaría. Y lo ves que realmente él lo piensa y lo analiza. Y si él sabe que es algo que no le conviene y él prefiere la computadora, él está llevando su ahorro. O sea que sí, es una recomendación, aunque yo no soy la experta en la entrevista, eres tú, que me gustaría dejarle a los que tienen padres, a los que son padres, perdón, principalmente, que inicien desde casa. No esperen a que el colegio lo implementen. No esperen a que lleguen a la universidad, porque mucho trabajo que nos costó a nosotros aprender finanzas en la universidad, aprender finanzas ya cuando estábamos dentro del mercado. Vamos a empezar desde ahora, con cosas pequeñas, pequeños allowances, que si nosotros sacamos a los niños a comer todos los fines de semana, por ejemplo, o cada X fin de semana, si ellos quieren comprar algo de intermedio, que se vean forzados a utilizar su dinero. Uno, porque los ayuda a desarrollar esa educación financiera. Y dos, porque les ayuda a entender el valor del dinero. así es, así es. Sí, y todo comienza por casa, ¿no? Yo también tengo dos hijos y aunque acá en Perú hay una ley que dice que en el colegio debería incorporarse temas de educación financiera, la verdad es que no se ve la diferencia. Y toca reforzar en casa, ¿no? Como tú dices, hacer que ellos mismos gestionen recursos, dejar que fallen para que también se den cuenta que cuando Ujú. hay una consecuencia y no vas a tener para comprar lo que realmente quieres al final, creo que es una buena forma de prepararlos para lo que les viene después, ¿no? Porque ahora nosotros enfrentamos retos, pero quién sabe qué retos les tocará enfrentar a ellos más adelante. Entonces, que ese reto no sea financiero, al menos. Y sí, es una buena forma de ejercitarlos en ese sentido. Ya siendo profesionales, creo que si no tienes esa conciencia financiera, quizás se hace más difícil incorporarla. Nunca es tarde, pero si lo manejas desde niños, creo que lo tienes mucho más interiorizado. Sí, se vuelve como un hábito atómico. Ya es un músculo, es un motor que funciona automáticamente y no tienes que empezar a desarrollarlo. Johan, lo creas o no, ya estamos en la última pregunta del podcast. El tiempo se nos ha ido volando. Y siempre para cerrar, a mí me gusta que el invitado nos deje con un consejo. En tu caso, me gustaría
que si tú pudieras compartir una lección clave sobre finanzas, que haya marcado tu vida, de una forma que tú digas, esto fue lo que me hizo clic, lo que me hizo entender la importancia de manejarme adecuadamente financieramente. ¿Cuál sería esa lección? Yo creo que el hecho de ponerse objetivo, para mí creo que lo más estratégico como persona, como experta en finanzas corporativas, ¿no? Personalmente es ponerse objetivos. Si hablamos de un tema financiero, estar atento a que tus decisiones diarias, aunque a veces es cansado, si no estás acostumbrado a hacerlo, es cansado hacerlo a diario, ¿no? Pero ya luego se vuelven muy finas. Eso ha sido muy importante, pero detrás de eso debo aceptar y debo reconocer que el salir de, de algunas creencias limitantes me ayudó a empoderarme en ese aspecto. Y creo que todos podemos hacerlo. El saber y estar convencida de lo que dije al comienzo de la entrevista, las circunstancias, de tus circunstancias de origen, no condicionan para nada la calidad de vida a la que puedes acceder año a año, ¿no? Mientras vas creciendo. Convencerte de eso te va a llevar al hecho de retarte constantemente y crecer en todos los aspectos, ¿verdad? Las cosas fluyen en la medida en que tú crezcas como persona también. El ser estratégicos con la gestión de tu dinero es muy importante. Tenerse metas, a retarse y a creérsela que eres muy capaz de gestionar y de construir tu propia riqueza desde allí, desde una mirada estratégica. Johan, muchísimas gracias por aceptar la invitación al día de hoy, por haber compartido con nosotros todas estas lecciones que, como mencionaba antes, aunque suenan muy lógicas, son desapercibidas en el día a día. Y es importante tener ese reforzamiento, ese recordatorio de que debemos ponernos las pilas, de que debemos organizarnos, estrategizar nuestras finanzas. Como tú mencionabas, poder tener ese apoyo en caso de que pase una situación de emergencia, como que nos quedemos sin trabajo, pero también para poder tener nuestra segunda fuente de ingresos y tener garantizarnos un futuro a nosotros y a nuestros hijos un poquito más estable, por lo menos. Una segunda y una tercera fuente de ingresos y quién sabe una cuarta. Nunca hay límites y también nunca es tarde. Eso tenerlo muy claro. Pues vamos a brindar por eso mismo, porque nunca es tarde, nunca es tarde, siempre se puede. Hay nuevas lecciones que aprender, nuevos hábitos que desarrollar, no solamente para nosotros, sino también para el futuro de nuestros hijos. Salud Salud, por ti, María. Johan, Un gusto. y muchísimas gracias por haber participado en el podcast de hoy. Para ustedes que Gracias. nos están viendo, recuerden que tenemos un sinnúmero de entrevistas tan esenciales como esta, no solamente en estrategia, sino también en el poder de la comunicación y el poder del liderazgo efectivo. Así que los invito a seguir compartiendo con nosotros aquí en Buenas After Five.